Dios les bendiga, amados en el Señor. Espero que en esta mañana la bendición de Dios, la gloria de nuestro Padre esté sobre cada uno de ustedes, de su familia. Hoy quiero compartir la palabra del Señor tomando una enseñanza que ya compartí para fortalecer las bases, los cimientos de la congregación, de la iglesia. Y quiero compartir la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a luchar para ir desarrollando el alcance de las redes sociales. Los tiempos son difíciles, no sabemos qué pueda pasar, y si en algún momento tenemos impedimento de llegar a la congregación, la palabra no va a faltar, porque vamos a utilizar los recursos de internet, vamos a utilizar las redes sociales para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que en tu misericordia, Señor, que en tu verdad, que seas tú ministrando nuestras vidas y que esta palabra venga a fortalecer nuestra fe, nuestro espíritu y nuestro conocimiento de la sana doctrina. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando, tu presencia ministrando nuestros corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que hoy hablemos sobre un tema que es estar precavidos ante los falsos profetas, las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Muchas veces escuchamos esto de esta es una iglesia de sana doctrina y esta es una iglesia que no es sana doctrina. Pero ¿quién determina quién tiene una sana doctrina o no? Para un grupo de congregaciones, para un concilio, muchas veces las doctrinas que ellos toman como sana doctrina son doctrinas en parte importantes, las que Dios ha establecido en su palabra, pero muchas veces ahí aprovechan y se meten doctrinas que son de hombres, no son doctrinas sanas, son doctrinas donde el enemigo ha querido aprovechar la falta de conocimiento de la palabra, ha querido aprovechar la debilidad del conocimiento de algunos para que muchos caminen bajo esas falsas doctrinas. Ahora, ¿qué es una doctrina? Doctrina es una enseñanza. Doctrina es enseñanza. Entonces, una sana doctrina es una sana enseñanza. ¿Y cuál es el parámetro para decir que esto es una sana doctrina o no es una sana doctrina lo que me están enseñando? Nuestra base fundamental es la palabra de Dios. Y esencialmente como hijos de Dios, como cristianos que somos, como discípulos de Cristo, debemos seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos comportamientos, culturas dentro de la diversidad de iglesias o congregaciones, encontramos diferencias dogmáticas, muchas veces posiciones o posturas de hombres, de pensamientos que han colocado para enseñar, no sé si desde el desconocimiento o creyendo así, pero la palabra dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la sana enseñanza nos va a llevar al arrepentimiento de nuestros pecados, nos va a llevar a mantenernos fieles al Señor, nos va a llevar a buscar cada día arrepentirnos de las cosas malas para agradar al Señor y apartarnos del mal. Pero muchas veces estas enseñanzas que no son sanas llevan a la emoción, a tocar el alma de la persona, el moverlos emocionando, dando palabras que solamente el oído quiere escuchar, cuando muchas veces la palabra que Dios tiene para nuestra vida es de confrontación. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestra base fundamental. Él es el ejemplo a seguir. Su enseñanza es la que tenemos que caminar en ella. Por eso la palabra dice que Jesucristo es el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo el ejemplo que nos dio Jesús, bajo el ejemplo que nos dio el Señor. Debemos caminar bajo esa dirección a fin de que podamos estar atentos a no ser engañados, a caer en mentiras, en engaños, en cosas que realmente no nos llevan a la vida eterna. ¿Cómo hacer para determinar si es sano o no? Pues miremos en la palabra si lo que están queriendo enseñarnos o nos están queriendo inducir es lo que hizo el Señor. Si usted ve una práctica en una iglesia que dice se sana doctrina, pudiese ser que no sea una iglesia que tenga muchos errores doctrinales, sino algunos, pero ahí están. Entonces tenemos que empezar a evaluar cómo vivimos el Evangelio. Yo particularmente vengo analizando muchas cosas y en las cosas en las que tenemos que mejorar, muchas cosas aprendidas, pero cuando va uno con mente sana a buscar en la palabra y dice, oye, pero ya a mí me hablaron de esto, pero esto no es bíblico, o no está, no es el ejemplo. O si se aplica una porción de la palabra, se mocha el contexto, no aplicando todo el contexto de la palabra y usando la palabra del Señor, pero mutilando partes para poder manipular. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esto? Miren, los verdaderos profetas de Dios llevaban un mensaje puro, que comunicaban al pueblo el mensaje del Padre. Y eso es lo que tenemos que buscar. La palabra pura que nos lleva el mensaje del Señor. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento, habían personas que pretendían hablar en el nombre de Dios sin ninguna garantía, sin ninguna basamento, pero querían ocupar el lugar de Dios o tomar esa autoridad. Esto la palabra lo llama como falsos profetas o falsos maestros, que al hablar como ovejas quieren ganar dinero y prestigio como lobos rapaces o lobos devoradores que están comiéndose las carnes de aquellos que están creyendo en sus enseñanzas. Entonces, esto podemos determinarlo en diferentes clases. Los que presentan falsas credenciales y pretenden ser inspirados y dirigidos por Dios cuando realmente no tienen ese llamado. Primero, el que lleva el mensaje de Dios es aquella persona que ha tenido un llamado, ha tenido un encuentro con Dios y Dios le ha llamado para ser un mensajero de la palabra. Y esto sí tiene que estar muy claro. El llamado no lo determina un instituto bíblico. El llamado lo determina una convicción que hay en el corazón y un respaldo de Dios en cuanto a el mensaje, a la vida que se transmite cuando se da la palabra del Señor. Los que predican falsas doctrinas en algunos puntos esenciales de la religión que son contrarias a la verdad, como en los tiempos de Jesús. De esto hay que precaverse. ¿Por qué? En los tiempos del Señor Jesucristo estaban los fariseos, eran los espirituales, era la sinagoga donde se reunía la gente que supuestamente estaba buscando a Dios y estaba más cercana a Dios, pero Cristo los reprendió, les dijo hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Empezó a confrontar, exhortar, dijo, porque ustedes están viviendo una falsa religiosidad, ustedes han aplicado y han puesto cargas de hombres sobre los hombres que ustedes mismos no cargan. Entonces debemos que tener en cuenta de que hay que tener un cuidado con esto. Por eso le digo, no es lo que yo le pueda decir, es lo que la palabra de Dios nos oriente. Muchas veces sutilmente se quieren enseñar cosas que no están bien aplicadas según la palabra. No era lo que el Señor hacía, no era lo que el Señor aplicaba, y se quiere dibujar como un tiempo de unción, de poder, y donde de repente viene alguien y suelta y dice muchas cosas, pero no es lo que el Señor quiere. Entonces debemos tener un cuidado sobre esto. Se nos da el discernimiento de espíritu, la sabiduría que Dios nos da, y nos da la palabra para que podamos alejarnos. Dice la palabra en el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, parece sus pretensiones o sus intenciones parecen buenas,
pero no lo son. Vienen vestidos de ovejas, dice la palabra, con hábitos de profetas o de hombres de Dios, mujeres de Dios. No podemos dejarnos impresionar por la vestimenta, por los gestos, por la palabrería, ni siquiera porque vengan un día a decirnos, venga a decirle algo de parte de Dios. Es bueno escuchar, está bien, recibir. La palabra dice que si alguien tiene una palabra de profecía, dice que se puede colocar en la mesa para escuchar la profecía y atenderla, pero ponerla a prueba. Dice la palabra, pueden parecer personas inocentes, que no le hacen daño a nadie, mansos, útiles, pero cubren su falsa y nociva filosofía. Sus errores pueden ir dorados con capas de santidad y devoción. El mismo Satanás se transforma en un ángel de luz, dice la palabra. En segunda carta a los Corintios, mientras usted también lo busca en la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, por favor vaya a la Biblia, versículo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13, que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la palabra nos orienta de que bajo esa inocente imagen hay pretensiones, hay objetivos, hay deseos de alcanzar cosas, pero no es lo que Dios quiere. Todo hipócrita, toda persona que no es real, no es sincera, es un cabrito con perfil de oveja, pero un falso profeta es un lobo vestido de oveja. Así que tengamos muchísimo cuidado. Todo lo que nos priva de alguna verdad o que nos seduce a algún error, sea cual sea la pretensión, trata de dañar nuestra alma. Pablo lo llamaba lobos rapaces. Hechos capítulo 20, versículo 29. Por favor, acompáñeme con la palabra. Hechos capítulo 20, 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, Pablo lo está diciendo, hay falsos maestros, falsas enseñanzas que van a tratar de venir con sutilezas a tratar de engañar al pueblo. Entonces, no es lo que me diga un hombre, yo tengo que ir a la luz de la palabra y en la luz de la palabra empezar a pesar. Por ejemplo, yo analizo en la palabra donde aparecen ciertas posiciones dentro de lo que es la vida eterna, también sobre el reino de los cielos, también sobre las finanzas. Este tema es muy manipulado y todo con el fin de que alguno, sea beneficiado cuando han dejado las obras de la misericordia, la justicia y del amor por el prójimo. Entonces, ¿cómo podemos descubrir? El Señor nos da una forma misma para poder descubrirlo. Primera carta a los tesalonicenses, por favor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice, examinándolo todo, retener lo bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo todo. Es más, usted está escuchando el mensaje, usted tiene su Biblia. Busque la palabra, saque apuntes, mire a la luz de la palabra. Y cuando la palabra a usted no le esté diciendo algo, o usted no lo esté mirando, puede preguntar. Pero si no hay respuesta es porque es algo que no es lo que está escrito en la palabra ni es lo que Dios quiere transmitir. Entonces la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué tenemos que examinar? No siempre es posible discernir el árbol por la abundancia del follaje, ni por la robustez y la extensión de sus ramas. Usted va a encontrar árboles espectaculares, árboles grandes, con unos frutos espectaculares, y usted dice, uy, este árbol es bueno o es malo, pero muchas veces esos frutos cuando caen o cuando se recogen y los árboles están podridos. Entonces la Biblia dice, pero por los frutos los conoceréis. Entonces no es la grande ni lo frondoso del árbol,
ni siquiera la forma ni el color del fruto, sino cuando abres el fruto y encuentras lo que está dentro. Por el fruto lo conoceréis. Entonces los corazones que están ya viciados, corrompidos, no santificados, son como espinos y abrojos, sin provecho, nocivos, destinados para el fuego. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos permita, primero, cada día buscar su rostro y apartarnos del mal, apartarnos del pecado, arrepentirnos de las maldades y sobre todo mantener una enseñanza pura y sin mancha. Las buenas obras son buenos frutos, como las uvas y los higos, agradables a Dios y provechosos para el hombre. Entonces, una persona que diga, no, mi fe es sin obras, porque mi fe está por encima. No, la persona que tiene fe, la persona que tiene amor, la persona que tiene frutos, primero digno de arrepentimiento, también fruto en obras hacia aquellas necesidades que tienen otros en cuanto a lo espiritual, en la oración, sobre todo en esto, y de alguna otra manera ser de bendición también para otros. Entonces, la palabra dice que es necesario que aquel que busca al Señor crea que le hay, que hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces nosotros debemos buscar el rostro del Señor, pero buscar la palabra y el conocimiento para que podamos mantener un fruto sano. Lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos enseñó, es práctico y sencillo. A veces encontramos unos mensajes con una investigación profunda, palabras en el hebreo, en el arameo, y tratamos de llevar para impresionar a las personas, cuando Jesucristo lo que hacía era decir en parábolas sencillas y claras del día a día para dar una enseñanza y dejar un concepto claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre buscar la palabra clara, sencilla que dio el Señor. Debe ser tenido por fruto de un árbol lo que este árbol produce naturalmente. Escúcheme bien, abundante y constantemente, y no se le conoce por un acto particular. Por ejemplo, hay alguien que de repente dice, hoy tengo una obra buena, hoy tengo un fruto bueno, pero es un fruto de tantos años, ciertas actitudes buenas para todo el tiempo tener actitudes malas. No puede ser un fruto, tiene que ser un fruto permanente, un fruto que se mantenga. Se reconocen por los frutos de sus enseñanzas. ¿A dónde tienden estas? Normalmente llegan a emocionar a la gente para conseguir dinero, para conseguir plata, para conseguir... No. ¿Qué sentimientos despiertan? ¿Y a qué prácticas conducen en los que le acogen? Si la doctrina es de Dios, tenderá a promover estas cosas. Preste atención. Piedad genuina, humildad, caridad, santidad, amor. Al contrario, las falsas doctrinas manifiestan una clara tendencia a suscitar a gente al orgullo, a la mundanalidad. Tú has sido llamado a ser grande, a que te sirvan, pero la palabra me dice que el que quiere ser mayor, que sirva a los otros. Siempre el Señor nos va a querer humildes, el Señor nos va a querer santos, que nos arrepintamos de las maldades, que tengamos caridad por el que necesita, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que tengamos amor sincero por las almas, por aquellas personas que necesitan una palabra, oración. Entonces, normalmente aquello que suscita la mundanalidad, a las contiendas, a las injusticias, a la falta de amor, hacen que los hombres no se sometan a la palabra de Dios ni al camino angosto, sino que es el camino ancho. No, pero es que Dios es un Dios grande y de misericordia, y es cierto, es un atributo de Dios, está en el carácter de Dios, en su manera de ser, pero el Señor también es un Dios de juicio, y que quiere que su pueblo le adore en espíritu y en verdad, que se arrepientan, que busquen un camino de santidad, en la cual cada uno de nosotros debemos buscar y arrepentirnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es necesario?
que nosotros podamos evaluar y mirar qué hemos aprendido, qué es sano, qué no, qué es lo que Jesucristo enseñó y qué no. Si entre las cosas que he aprendido son cosas que el Señor no enseñó, de estas tales, escúchame bien, son de hombres y nunca van a conducir a una vida piadosa. Gálatas capítulo 5, 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Santiago capítulo 3, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tenemos que tener franqueza delante de Dios y decir, Señor, he aprendido esto por años. Hazme ver por la palabra lo que sí es correcto, lo que no, para cambiarlo, para mejorarlo. Hay hasta lenguajes, formas de hablar, formas de orar que hemos aprendido, inducido por la cultura, por la costumbre. Terminamos siendo repetidores, tanto que a veces criticamos a la Iglesia Católica, pero repetimos la misma oración que escuchamos donde decían cosas que ni siquiera eran bíblicas. Muchas veces nos paramos con la autoridad a declarar y a decir y a sujetar, cuando muchas veces el Señor lo que quiere de nosotros es que oremos. Nosotros debemos buscar ese rostro del Señor en la palabra y vivir en la sana doctrina. A veces hablo con compañeros, con ministros, me edifica mucho compartir con ellos y muchas veces escuchar el testimonio que edifican, grandes, también los testimonios que no son tan agradables, no para juzgar a otros, pero sí para decir, Señor, ayúdanos para no caer en el mismo error. Debemos mantenernos guardados en la fe. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19, por favor acompáñeme. Dice la palabra en Primera de Timoteo 1, 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la fe y la buena conciencia. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros mantengamos una conciencia tranquila de saber que lo que estamos aprendiendo y estamos enseñando es lo que Jesucristo nos enseñó. Hoy quiero llamar a la iglesia a que busquemos cada día más la palabra, a que busquemos más el rostro del Señor y que en el rostro del Señor podamos ser edificados y podamos caminar bajo su gloria y bajo la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús he compartido la palabra, Señor, y deseo y anhelo que mis hermanos puedan verla, Señor, sacar tiempo para escucharla. Sea que les cargue el video o entren en el enlace en YouTube. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos mantengamos como dijiste tú, Señor, en tu palabra. Cuidémonos de los falsos profetas que vienen disfrazados con enseñanzas, Señor, que no conducen a la vida eterna. Tenemos que sujetar una naturaleza de pecado que es la carne, que nos lleva al pecado, a la maldad, a la envidia, al orgullo, al pleito, a la contienda. Pero que busquemos cada día la misericordia, la fe, la verdad, la justicia y la santidad. Que podamos mantener una piedad genuina, Señor, y que podamos mantener la humildad y un espíritu deseando aprender. Señor, yo no pretendo haber alcanzado ya toda la estatura, el varón perfecto, pero es una cosa sí deseo, Señor, que es mantenerme en la verdad, Señor, y que cada día al poder dar frutos, Señor, como dice tu palabra, tú nos limpies y podamos dar más frutos. Aquel que da frutos digno de arrepentimiento, el Señor lo limpia. Y cuando uno limpia algo, cuando necesita ser limpiado, cuando hay algo que no está limpio, pero si damos frutos, si buscamos el rostro del Señor, si buscamos su palabra, si buscamos la sana enseñanza de Dios, esto nos dará vida eterna y salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano en el Señor, le bendigo.
Deseo que usted pueda ver este mensaje, que sea de gran edificación para usted. Y vamos a estar haciendo esto. La próxima semana reanudaremos servicio el día domingo, pero entre semana vamos a estar compartiendo mensajes para que usted pueda ir recibiendo el mensaje del Señor por medio de YouTube. De esta manera no tendrá que cargar su celular, sino que usted entrará, verá el mensaje y después pues compartirá el mensaje y de lo que ha recibido. Dios le guarde, Dios les bendiga, un abrazo enorme, muchísimas bendiciones.